Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alex Bull y solamente quiero contarte un poco sobre el mensaje que estás por escuchar. El día de hoy nos centramos en Daniel 5 y Daniel 6 y podemos comparar sobre cómo el rey Belsasar tenía puesta su confianza en sus pertenencias, en su reino, y cómo eso lo llevó a unas consecuencias muy graves, pero también observar cómo en Daniel 6 ver la fe, el amor y el compromiso que tenía Daniel con Dios lo llevó a ser liberado literalmente de la boca del león. Es un privilegio, es un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Disfruta del mensaje. Familia Vino Nuevo, es un honor estar con ustedes este domingo por la tarde. Antes de sentarte, ¿por qué no la chocas con alguien y le dices, hey, esta semana es Visión Juvenil? Chócala con alguien, dile, Visión Juvenil. Si no te entiende, dile, tienes que comprar tu boleto y puedes ir tomando tu asiento esta tarde. Muchas gracias. Y como decía el pastor Mike, esta semana es Visión Juvenil. Y Visión Juvenil son estos 3 días donde jóvenes desde 15 años hasta personas de 35 años de edad nos juntamos por todo un fin de semana con un solo propósito, y es encontrarnos con Dios. Entonces, si tú todavía no tienes tu boleto, yo te invitaría a que al finalizar el servicio fueras a nuestros módulos y compres tu boleto. Y si tienes hijos que están en esta edad de preparatoria, universidad, o tienes algún conocido que crees que se beneficiaría de pasar un fin de semana buscando el rostro del Señor, igual nos encantaría poder recibirlo. Entonces acércate ahí con nuestros voluntarios. Y qué joven de acá de Youth 1 Plus ya tiene su boleto para Visión Juvenil. ¿Por qué no haces un poco de ruido y animas al resto de la iglesia a que compren su boleto? Y bueno, como dijo el pastor Mike, mi nombre es Alex Bull y junto con mi esposa Melina tenemos el privilegio de servir a los jóvenes de preparatoria y universidad aquí en Vino Nuevo, y ha sido un verdadero honor, un gran privilegio. Pero más que nada, te voy a ser bien sincero, el estar parado aquí esta tarde es, número 1, muy nervioso, pero número 2, es en verdad un sueño que jamás me pude haber imaginado, porque yo crecí aquí en Vino Nuevo. Vino Nuevo es mi casa. Aquí llegamos mi familia y yo de Ciudad Juárez hace como 15, 18 años, y crecí en Extreme Kids, fui a Neo y estuve en Visión Juvenil. Y aquí fue donde me enamoré del Señor. Mis papás aquí sirven, mi papá y mi mamá sirven en la bienvenida. A lo mejor has visto a mi papá, es un señor que se para en la entrada y te hace así para que no te salgas por la entrada y puedas salir por las salidas. Perdón si alguna vez te he hecho molestar a mi papá, te pido una disculpa, pero es su jale. Y es en esta iglesia donde van a nacer mis hijos. Mi esposa tiene 6 meses de embarazo, entonces estamos muy emocionados, muy felices. Vienen 2 niños, vamos a tener 2 niños ahora en octubre. Entonces ya te imaginarás cómo han sido nuestros últimos 6 meses de vida. Toda la gente se siente con la libertad de acercarse con nosotros y darnos consejo, lo cual es increíble porque a mí me encanta que me den consejo, pero tengo un problema con 2. ¿Te puedo contar de estos 2? Estos 2 consejos que la gente nos ha dado. El primero en realidad no es un consejo, pero es una conversación que he tenido con varios señores que se acercan y me dicen, oye, Bull, ¿ya te sientes listo para ser papá de 2 criaturas? Y yo les digo, sí. Y ellos me dicen, no estás listo. Pues, ¿qué te contesté? ¿Sabes? Yo te dije que sí, no estoy preparado, su cuarto aún no está listo, pero yo en mi corazón creo que estoy listo para que lleguen mis 2 hijos y ya los quiero cargar y abrazar y todo eso. Pero la segunda cosa, que sí es un consejo, y a lo mejor tú lo pensaste cuando dije gemelos, es que la gente me dice, duerme todo lo que puedas. Y yo les digo, ¿por qué? O sea, cuando mis hijos nazcan en octubre, no es como que mi esposa se va a parar a las 2 de la mañana y yo decía, mi amor, yo ya dormí en julio, vuelve a dormir. Yo no tengo sueño, porque yo hice caso a todos los consejos y almacené mi sueño por todos estos meses, y ya no voy a dormir hasta que tengan 18 años nuestros hijos. Claro que no, a lo mejor estás diciendo que este menso que está diciendo es puro cotorreo. La verdad, sí estamos durmiendo un montón. Y sé que no es suficiente el sueño que estamos acumulando, pero
¿A qué voy con todo esto? Tú y yo somos un repertorio, somos un conjunto de muchos consejos que la gente nos ha dado a través de toda nuestra vida. Tú y yo tenemos conocimiento, hemos adquirido sabiduría porque hemos aprendido de todo lo que nos rodea, ¿o no? Tú y yo hemos aprendido desde la primaria, desde el kinder, ahora en el trabajo aprendiste cómo es que se vive esta vida. Entonces tú y yo somos este conjunto de historias, somos este conjunto de este repertorio de cosas que hemos aprendido del pasado. Y como decía el pastor Mike, hoy vamos a estar viendo a dos hombres, el rey Belsasar y a Daniel, en cómo pusieron en acción este conocimiento. ¿Y por qué no me acompañas a Daniel 5 en el versículo 2? Pero antes de leer, acompáñame a orar. Señor, gracias Padre porque tenemos la libertad, Dios, de estar en tu presencia. Gracias Señor porque hasta el día de hoy tú has sido bueno. Pedimos que esta tarde, Jesús, seas tú el que esté hablando, que sea tu palabra la que impacta nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos. Gracias Padre, en tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Y en Daniel 5 te doy un poco de contexto. Tenemos al rey Belsasar, que este rey tiene un nombre un poquito más pronunciable que el anterior. Ya no es Nabucodonosor, ahora es solamente Belsasar. Y este rey está teniendo una fiesta con sus esposas, con sus concubinas, con las personas en autoridad en el reino. Y este rey se atreve a cometer algo muy malo. Y lo vamos a leer en Daniel 5, versículo 2. Dice: mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Sabes, aquí el rey Belsasar acaba de cometer algo que se conoce como sacrilegio. Sacrilegio es estar usando algo que tiene un propósito divino, un propósito para alabar a Dios. Lo está utilizando para algo que es totalmente lo contrario, que es complacer sus propias pasiones. El rey Belsasar se atrevió a utilizar instrumentos del templo para una fiesta, para alabar a sus dioses paganos, a dioses hechos de madera, a imágenes que él y su pueblo habían creado. Y eso fue un acto que le va a traer consecuencias muy grandes. Y sabes, me ponía a pensar, ¿por qué el rey Belsasar se atrevería a tomar esta decisión siendo que Nabucodonosor es su antepasado? Sabes, si has estado viniendo los últimos domingos, has escuchado sobre cómo Dios humilló a Nabucodonosor y cómo este rey tuvo que pasar un proceso para darle honra a Dios, ¿no? Vimos cómo le quitó el reino, cómo regresó, cómo tuvo pesadillas y todo esto. Y aún así el rey Belsasar se atreve a cometer estos actos. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Por qué si es evidente que Belsasar conocía de Dios? Sabía que estos instrumentos eran del templo en Jerusalén. Y sabes, leyendo me di cuenta, es que Belsasar no es porque no conocía a Dios, simplemente no conocía de Dios. Belsasar no conocía a Dios. ¿Estás conmigo? Belsasar había escuchado acerca de Dios, había escuchado todo lo que había sucedido con anterioridad, pero Belsasar no tenía una relación con Dios. Entonces, él, con todo lo que había escuchado de Nabucodonosor, decidió tomar acciones que ignoraban a Dios. Y el problema es que, aunque Belsasar pareciera no conocer a Dios, Dios sí conocía a Belsasar. Sabes, Dios estaba por traer un juicio a la vida de Belsasar que lo iban a hacer darse cuenta que había cometido un error. Y, sabes, esta fiesta podría haber sucedido por dos cosas. Número uno, un poco más de contexto. Antes de que esta fiesta sucediera, estaban por ser invadidos.
Iba a llegar el pueblo persa, iba a atacar a este rey, a su ejército en Babilonia. Y está sucediendo esta fiesta en este momento. Y estudiosos piensan que esta fiesta sucedió porque era el rey Belsasar diciendo, bueno, ya valió, ya nos van a conquistar, vamos a tener una última fiesta. Pero sabes, hay un segundo motivo que creen, que es al que yo me apego un poco más. Es que el rey Belsasar tenía puesta su confianza en su reino, en sus estructuras, en su ejército, en esa puerta de bronce que leemos en la historia que tenía a Babilonia. Esa puerta que era impenetrable. Y sabes, tú y yo, familia, tenemos esa naturaleza de poner nuestra confianza en las cosas que vemos, en las cosas que tú y yo poseemos. Tú y yo podemos tener nuestra confianza depositada en las cosas que hemos logrado conseguir. Pero ¿sabes qué es el problema con una puerta impenetrable? Que en algún punto algo o alguien la va a penetrar. Algo o alguien va a entrar. Porque nada es duradero en esta vida. Nada. Todo se acaba. Todo tiene su fin. Y el rey Belsasar no lo entendía. Y sabes, tú y yo podemos estar igual que él. No traigas tanto juicio a Belsasar. Tú y yo podemos tener nuestra confianza puesta en un trabajo, puesta en nuestra salud, puesta en nuestra familia, en cuánto dinero tenemos en el banco. Pero ¿qué sucede, familia, el día que nos corren del trabajo? ¿Qué sucede el día que nos dan un mal diagnóstico? ¿Qué sucede el día que un problema, una discusión destruye nuestra familia? ¿En qué ponemos nuestra confianza después? Y sabes, Daniel en el capítulo 6, también lo vamos a leer un poco, vemos cómo es que Daniel pone su confianza en el Señor. En Daniel 6 nos encontramos con un Daniel ya viejo, de unos 80 años aproximadamente. Y en este entonces Daniel es parte de la autoridad del reino bajo otro rey, que es el que conquistó Babilonia. Y ponen un mandato. Acompáñame a Daniel 6, versículo 4. Dice: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra ese Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Qué interesante ver que aunque Daniel no era perfecto, porque es un hombre, lo único malo que le podrían encontrar era qué tan fiel era al Señor. ¿Sabes? Va a haber momentos en nuestra vida donde las cosas se van a poner muy tensas, pero va a ser nuestra confianza en el Señor lo que va a salir a relucir. Y no solamente eso, sino que va a ser lo que nos va a sacar adelante. ¿Sí? Nuestra confianza, familia, no puede estar puesta en cosas terrenales, como lo hacía el rey Belsasar. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Que la gente a nuestro alrededor pueda ver que sin importar las circunstancias, nuestra fidelidad a Dios permanece. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a hacer con nuestra confianza en Dios? ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendemos aquí domingo a domingo? ¿Cómo es que lo ponemos en práctica? Te lo decía al principio, tú y yo somos un conjunto, un repertorio de sabiduría, un repertorio de cosas que hemos aprendido. Y eso define cómo actuamos. Te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando estás por cruzar la calle, ¿qué haces? Volteas a la derecha, volteas a la izquierda y vuelves a voltear a la derecha porque vives en El Paso y los conductores aquí no saben manejar. ¿Pero por qué? Porque cuando éramos niños nuestros papás nos enseñaron a cruzar la calle, ¿sí o no? Hoy te va otra cosa. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que no te tienes que esperar 20 minutos después de comer para meterte a la alberca? ¿Sabes? Eso fue algo que nuestros padres nos dijeron para mantenernos sentados un tiempo más allá a la vista.
Hace unas semanas estuvimos con familia y una sobrina se me acercó y me dice: tío, ¿ya me puedo meter a nadar? Y yo: ¿comiste? Sí. Ah, pues no, te tienes que esperar 20 minutos. Y estaba mi mamá enseguida y le dije: ¿o no? Y mi mamá me dice: ah, no sabía. Tú fuiste la que me dijo eso cuando yo tenía 6 años, ¿qué pasó? Sabes, yo duré todos estos 29 años de mi vida pensando que me tengo que esperar 20 minutos antes de nadar, porque eso fue lo que me dijo mi mamá. Y no es así. Pero tú y yo, otra vez familia, ponemos en práctica todo lo que aprendemos, todo lo que escuchamos, lo ponemos en acción en nuestra vida y tomamos decisiones en base a eso. Volvemos con Belsasar. Belsasar entendía quién era Dios hasta cierto punto. Podía entender por qué los israelitas servían al Señor. Belsasar conocía la historia, pero decidió ignorar a Dios. Pero Daniel no solamente conocía la historia, sino que porque la conocía, permaneció fiel a Dios. Sabes, Belsasar, a pesar de conocer cómo el rey Nabucodonosor fue aterrado, su corazón permaneció endurecido en contra del Señor. Pero Daniel, como lo había visto obrar vez tras vez, tras vez, tras vez, su corazón permanecía fiel a él. Y esos tenemos que ser tú y yo, familia. No podría creer que estás sentado con tantas personas aquí y no has escuchado ni un solo milagro del que Dios ha hecho en la vida de alguien. Tú y yo comprendemos quién es nuestro Dios y por lo mismo tenemos que permanecer fieles a Él. Y eso me lleva a mi primer punto. ¿Qué vamos a decidir hacer? ¿Ignorar a Dios o vamos a honrar a Dios? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a ignorar al Señor o vas a honrar al Señor? En Daniel 5, en el versículo 5 vemos el juicio que es traído al rey Belsasar. Dice: de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. ¿No te suena familiar esta historia? ¿No te suena familiar la reacción de Belsasar? Hemos estado en estas 4 semanas escuchando sobre todas las interpretaciones que le dieron al rey Nabucodonosor. ¿Y sí o no que está reaccionando de la misma manera? Aterrado, con miedo, tratando de encontrar consejo en todas las personas que adivinaban, todas las personas que estaban a su alrededor, tratando de encontrar respuesta a lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasa? Más adelante podríamos leer y veríamos que la mamá del rey Belsasar se le acerca. Vamos a leerlo, Daniel 5 en el versículo 11 dice: hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. La historia se vuelve a repetir. La historia se vuelve a repetir con Belsasar. Está siendo juzgado por Dios. Está viendo esta mano escribir en la pared y se asusta. Y traen a Daniel para que le explique qué es lo que está pasando. Y te vuelvo a preguntar: ¿qué estamos aprendiendo tú y yo, familia, del pasado? ¿Qué estamos aprendiendo de todo lo que se nos está enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo de todo lo que estamos viviendo? Y no solamente qué aprendemos, sino cómo lo ponemos en práctica en nuestra vida.
cómo es que estamos caminando siguiendo los consejos que nos han dado. Cómo estamos caminando creyendo que hay un Dios que nos ama y un Dios que nos cuida. ¿Nuestra confianza en verdad está puesta en Dios? ¿O está puesta en las cosas materiales que nos rodean? En alguna relación, en alguna persona que no es Jesús. Y sabes, en Daniel, en el versículo 18, todavía en Daniel 5, leemos el juicio o lo que Daniel está diciendo de parte de Dios. Y dice Daniel: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y ve lo que dice el versículo 22. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado. Su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo. Y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos. El rey Belsasar conocía la historia. El rey Belsasar conocía lo que había sucedido con anterioridad y aún así decidió tener un corazón endurecido en contra de Dios y vivir su vida como él entendía mejor. Pero ve qué pasa con Daniel en el capítulo 6, versículo 10. Y dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Qué acaba de pasar aquí en Daniel 6? Los sátrapas, las autoridades convencieron al rey Darío de firmar un documento que decía que nadie podía orar en Babilonia, que nadie podría hacer una oración a alguien más que no fuera el rey. Pero Daniel, poniendo su confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias, siguió haciendo lo que él sabía hacer. Sabes, me resulta interesante ver que sus ventanas estaban en dirección a Jerusalén, porque eso lo mandaba la ley en ese entonces. Cuando oraban tenían que orar en dirección a Jerusalén. Daniel estaba poniendo en práctica todo lo que había entendido, todo lo que había aprendido en toda su vida para mantenerse fiel al Señor. De la misma manera que tú y yo, familia, no podemos seguir caminando nuestra vida escuchando acerca de lo maravilloso que es Dios, acerca de cómo Él nos cuida, de cómo Él nos ama, de cómo Él tiene un propósito para nosotros, cómo envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros y vivir de la misma manera. Porque es peligroso. Es peligroso y te lo voy a enseñar con lo que sucedió con Belsasar. Me pongo a pensar. El rey Belsasar tuvo la oportunidad de arrepentirse, tuvo la oportunidad de cambiar su corazón, de entender que había estado viviendo estaba viviendo una vida sin control, una vida bajo sus propias fuerzas, y aún así su corazón permaneció orgulloso, y eso trajo juicio a él. Eso trajo incluso la destrucción de su reino, y lo leemos en Daniel 5, en el versículo 30. Dice: aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Sabes, en estas dos historias leemos acerca de dos juicios: el juicio de Dios contra el rey Belsasar y el juicio del rey Darío contra Daniel. Pero vemos dos cosas completamente diferentes. Vemos en Daniel 5 que el rey Belsasar es asesinado y entra el rey Darío con su imperio y conquista Babilonia.
Pero en Daniel 6 entendemos que el Señor honra a aquellos que lo honran. Y por cuestiones de tiempo no voy a alcanzar a leerte todo Daniel 6, pero en verdad te invito a que lo leas en tu casa. Porque vemos que el castigo a las personas que se atreverían a orar a alguien más que no era Darío, iban a ser metidos en una fosa con leones hambrientos, con leones que devorarían a cualquier persona a la vista. Esa era la situación a la que Daniel se enfrentaba. Ese era el juicio, esa era la circunstancia que aterraba la vida de Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Lo encontramos en Daniel 6, Daniel 6, versículo 11. 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, te lo leí ahorita, solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Sabes, las circunstancias alrededor de Daniel no definían su confianza en Dios. Daniel entendía, familia, que a pesar de los problemas, a pesar del juicio de los hombres, a pesar del qué dirán, su confianza seguía puesta en Dios. Su confianza seguía puesta en el Señor porque Él conocía la historia. Porque Él conocía lo que Dios era capaz de hacer. A Él no le importaba que pudieran asesinarlo. A Él no le importaba lo que le pudieran hacer. Lo único que Daniel quería hacer era darle honra a Dios con su vida. Familia, ¿qué vamos a hacer con lo que sabemos? ¿Vamos a decidir ignorar a Dios o vamos a decidir honrarlo con nuestra vida? Y puede ir pasando la banda, por favor. En momentos de angustia tenemos que entender, tenemos que recordar, y te lo estoy diciendo aquí de una vez, para que ahora lo puedas poner en práctica el día de mañana. En momentos de angustia Dios sigue siendo fiel, familia. En momentos de angustia Dios sigue siendo fiel. No importa el problema, no importa el diagnóstico, no importa las cosas que te estén sucediendo, Dios sigue siendo fiel. Y lo que me resulta interesante, lo que me resulta fascinante, es que por fin leemos de un rey que lo entendía. Por fin leemos de un rey que entendía esto. En Daniel 6, versículo 16, justo antes de que echaran a Daniel en el foso de los leones, fíjate lo que le dice el rey Darío. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Entendemos, leemos cómo la fidelidad de Daniel tuvo un impacto no simplemente en su vida, pero en la gente que lo rodeaba. Este rey, por fin nos encontramos con alguien en la autoridad, entendiendo quién es el verdadero Rey de Reyes, entendiendo que Dios tiene el poder. Y si continuáramos leyendo, veríamos en el versículo 20 en adelante, y no te lo puedo leer por el tiempo, discúlpame, pero vemos cómo el rey pasa toda la noche angustiado, queriendo que Daniel no fuera asesinado, y al día siguiente va a la fosa y le grita: Daniel, Daniel, tu Dios te salvó. Y Daniel responde: Señor, rey Darío, no sufrí daño alguno porque el Señor mandó un ángel que le tapó la boca a los leones. Dios mandó un ángel a la circunstancia que estaba rodeando a Daniel para que ningún daño le sucediera. Porque la confianza de Daniel, familia, estaba puesta en la persona correcta.
Sabes, el momento llegó, el problema sucedió. Daniel pasó la noche en la fosa de los leones. Sin embargo, estoy seguro que Daniel pasó toda esa noche viendo la mano de Dios obrar en su vida. Porque es en esos momentos, familia, donde cuando nada puede salir bien, si nuestra confianza está puesta en el Señor, vamos a ver que Él sigue siendo fiel. Vamos a seguir viendo que Él no nos ha soltado, que sus propósitos para nuestra vida siguen siendo buenos. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, familia. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y te voy a ser sincero, en mi vida, en momentos donde he pasado por problemas, situaciones difíciles, al principio mi mirada no volteaba a ver a Dios. Yo intentaba solucionar los problemas en mis propias fuerzas, creyendo que yo tenía la capacidad de librarme solo. Pero me di cuenta que no es así. Me di cuenta que no es así. Si mi confianza está puesta en algo más que no sea el Señor, estoy en graves problemas. Y entendí, por fin entendí, que mi vida, el único propósito que tiene es proclamar que hay un Dios vivo, un Dios que me ama, un Dios que es más grande que cualquier circunstancia. Es un Dios que te libera de los problemas, es un Dios que no te abandona. Familia, y si mi vida no funcionara para nada más, yo no tendría ningún problema. Si mi vida no funciona para proclamar el evangelio, mi vida es basura. Mi vida es basura, porque yo entendí que mi vida debe ser para honrar al Señor. ¿Sabes? Si yo no honro al Señor, yo no proclamo a Dios porque me puedo parar en esta plataforma. Todo lo que hago, todo lo que soy, es una alabanza, es una adoración a Dios. De la misma manera, familia, que tú no te tienes que parar aquí para que tu vida sea una adoración a Dios. Tú no te tienes que parar aquí un domingo para que todo lo que haces sea honrar su nombre. Tú y yo podemos honrar al Señor de lunes a sábado sin estar aquí en la iglesia. Tú y yo tenemos el propósito de ser luz en el lugar en el que estamos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer conocido a Dios. Y cierro con mi punto número 3. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a honrar a Dios o vas a decidir ignorarlo? Te voy a pedir que te pongas de pie, familia. Hey, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Damos gracias a Dios por tu vida. Y antes de terminar, me encantaría poder orar contigo. Si el día de hoy tú has estado caminando esta vida con problemas, circunstancias que te rodean y ya no sabes a dónde más voltear, déjame decirte que Jesús es la respuesta. Y me encantaría poder guiarte en una oración para que puedas entregarle tu vida al Señor. Entonces, si te sientes cómodo, puedes cerrar tus ojos y seguir esta oración y simplemente dile: Señor Jesús, te doy gracias por el día de hoy. Gracias porque tú no me has soltado de tu mano. Te pido que entres en mi corazón, que vivas en él y seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por darte la vuelta a este video. Que el Señor te bendiga.